El día de hoy vamos a hablar sobre la escala de habilidades sociales. Para ello iniciaremos con los criterios. La procedencia de esta prueba es de OGRFT Ediciones del 2000 al 2002. En este caso estamos utilizando un manual del 2010. La aplicación puede ser individual o colectiva. En el ámbito de aplicación se puede realizar a adolescentes o adultos. La duración puede variar entre 10 a 15 minutos aproximadamente. La finalidad es evaluar la aserción y las habilidades sociales. Los materiales son el manual y el ejemplar, y la aplicación puede ser en papel o online. Las características básicas de esta prueba es que la versión final de la SH Escala de Habilidades Sociales está compuesta por 33 ítems, 28 de los cuales están redactados en el sentido de falta de aserción o déficit en habilidades sociales, y 5 de ellos en el sentido positivo. Constan de 4 alternativas de respuesta, desde no me identifico en lo absoluto, la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría, a muy de acuerdo y me sentiría o actuaría así en la mayoría de casos. A mayor puntuación global, la persona expresa más habilidades sociales y capacidad de aserción en distintos contextos. El instrumento permite identificar la escala de habilidades en cuanto a la conducta asertiva, y en este caso es un cuestionario que permite medir los siguientes aspectos: la autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los propios derechos como consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer peticiones, hacer interacciones positivas con personas que nos parecen atractivas. En cuanto a la administración, se deben leer y explicar las instrucciones tal y como aparece en la hoja de respuesta. Se busca que el participante comprenda las indicaciones. En este caso, la persona tiene que manejar muy bien la información para darse a entender frente al participante. En este caso, se le explica que no hay respuestas correctas ni incorrectas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la persona puede sentirse en completa confianza de responder de acuerdo a sus criterios. Bien, continuando esto, voy a mostrar la evidencia de la aplicación de la prueba. Para ello, tenemos que tener en cuenta que la participante es de sexo femenino. En este caso, la edad que ella tiene son 28 años. Para la aplicación de la prueba se le leyó prácticamente la escala de habilidades sociales en cuanto a las instrucciones. Para ello se le decía que a continuación aparecerían frases que se describen en diversas situaciones. Se trata de que la lea muy atentamente y responda en qué medidas se identifica o no con cada una de ellas. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo importante es que esta persona logre responder con la máxima sinceridad posible. Para ello tenía 4 opciones, de las cuales son: A, no me identifico la mayoría de veces, no me ocurre o no lo haría; no tiene que ver conmigo, aunque algunas veces me ocurra; C, me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así; y D, muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos. Se le pedía que a medida que iba respondiendo encerrara con círculos la opción que creía más correcta. Bueno, para ello teníamos que entender que ante una conducta redactada de manera positiva hacia las habilidades sociales, el sistema de puntuaciones va a conceder las siguientes, como A igual a 1, B igual a 2, C igual a 3 y D igual a 4. Y en este caso, habían ítems que tenían los elementos en inversa a la conducta de habilidad social, que eran A igual a 4, B igual a 3, C igual a 2 y D igual a 1. En este caso, la persona, pues el participante claramente no lo podía detallar. Sin embargo, ya obteniendo los resultados, esto iba a ser clave para poder determinar en qué momento los ítems intercambiaban. En este caso, después del proceso de la recolección de la información, como se puede observar en la plantilla, hay un color rosado más oscuro y rosado más claro. ¿Con qué finalidad se hacía esto? Para poder demarcar en qué momento la prueba cambiaba los ítems. En el color rosado oscuro se puede calificar de 4 a 1 y en el color rosado claro es de 1 a 4. Esto facilitaría pues la captación y el poder hacer el proceso del conteo.
que veremos más adelante. ¿En qué consiste la calificación de esta prueba? Entonces, para ello nosotros teníamos que tener las respuestas a los elementos reactivos o ítems que pertenecen a una misma subescala en la columna. Para ello, la prueba traía consigo unos baremos que veremos más adelante. Pero en este caso, se suman los puntajes obtenidos de cada factor y se anota la puntuación directa. En la primera, las casillas que se encuentran en la base de cada columna. La P global es el resultado de sumar las P de las subescalas y su resultado se anotará en las casillas que están debajo de las anteriores. Estas puntuaciones son transformadas en los baremos correspondientes. Bueno, vamos a continuar con la información. Con este cuadro lo que se quiso representar fueron los baremos en escalas de jóvenes mujeres. Para ello se debe tener en cuenta lo siguiente. En cuanto a la puntuación de la numeración, en la primera parte podemos observar que en el ítem 1 se habla de autoexpresión en situaciones sociales. Para ello son 8 ítems que constan del ítem 1, 2, 10, 11, 19, 20, 28 y 29. ¿Qué nos informa el primer ítem? Que existe la autoexpresión en situaciones sociales. Para este caso, podemos notar que la puntuación mínima es 8 y la puntuación máxima es 32, por lo que nuestra participante tuvo una puntuación de 19, lo cual la pone en un nivel intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona es capaz de expresarse y ser auténtica en diversos contextos sociales. Puede expresar su opinión o preguntas. Para la segunda dimensión, podemos notar que existen 5 ítems, de los cuales son el 3, el 4, el 12, el 21 y el 30. Estos como puntuación máxima tienen 20 y como puntuación mínima tienen 5. En el caso de nuestra participante, la puntuación fue de 9, lo cual se puede interpretar que la participante tiene defensa de los propios derechos como consumidor, a lo cual ella presenta conductas asertivas frente a desconocidos en situaciones de consumo. Este ítem se refería mucho a los aspectos de cuando una persona se encontraba en situaciones sociales, se les ofrecía un producto, cómo esas personas reaccionaban a esta situación y asimismo al presentar una situación de inconformidad reaccionaban ante ello. La persona nuevamente se encuentra en un nivel medio, pero con una puntuación claramente más baja que la primera. En cuanto al tercer ítem, tenemos 4 ítems que pertenecen a esta escala. En ellos está el 13, el 22, el 31 y el 32. La puntuación máxima de este factor es de 16, la mínima es de 4 y la participante tuvo 8. En el tercer factor se habla sobre la expresión de enfado y disconformidad. Esta persona tiene su capacidad de expresar sentimientos y situaciones injustas. Y a veces también puede tender a limitarse para poder evitar posibles conflictos. Y nuevamente obtiene una puntuación que sigue siendo baja, en nivel medio. Bueno, en cuanto al ante el cuarto factor, se obtienen 6 ítems que son el 5, el 14, el 15, el 23, el 24 y el 33. Para ello, la puntuación máxima es de 24 y la puntuación mínima es de 6, a lo cual la participante acierta en la mayoría y tendría 18 puntos, los cuales demuestran que es una persona cuenta con una gran habilidad y capacidad de decir no y cortar esas interacciones. En este caso, se hablaba mucho de cómo esta persona se expone a situaciones donde debe decir, hey, no quiero, no me siento a gusto, y la persona vuelve a mantener un puntaje esperado, alto para este ítem, y se continúa con el quinto ítem. En este caso tenemos 5 ítems, que son el 6, el 7, el 16, el 25 y el 26.
La puntuación máxima es 20, la puntuación mínima es 5 y en este caso la participante tuvo una puntuación de 18, alta. En este caso la situación era si en qué ocasiones a nosotros como personas nos cuesta pedir que nos devuelvan algo que nos pertenece. En este caso la persona tiene esa habilidad alta para hacer peticiones y sugerir algo que quiere a su contexto. Por último y no menos importante, tenemos el sexto factor, que está constituido por 5 ítems, en el cual está el 8, el 9, el 17, el 18 y el 27. Como puntuación máxima está el 20, como puntuación mínima tenemos el 5. En este caso, nuestra participante tuvo una puntuación de 15, lo cual nos indica una puntuación promedio medio, la cual interpretamos como iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. En este caso, la situación era que tanto nosotros podíamos llegar a exponer nuestros elogios hacia otra persona y reaccionar ante elogios también de esa otra persona hacia mí. En este caso, la persona puntúa alto, lo cual indica que existen intercambios positivos desde comentarios, cumplidos y actividades. Bueno, en este caso tenemos que en cuanto a la puntuación global, se realizó el proceso de sumatoria que vamos a ver a continuación, que en este caso fue una escala de adultas mujeres y en este caso la participante, de acuerdo a la suma de todos los ítems, teniendo en cuenta pues el intercambio de los ítems, se hizo la calificación y la cuantificación dio que el puntaje de ella era 87. Si miramos la tabla, podemos ubicar el valor 87, lo cual nos indica que los centiles, o como bien lo decíamos, el puntaje global es de 45, lo cual nos permite interpretar las puntuaciones de la siguiente manera. Se tiene en cuenta que el PC cuando es menor a 25, las habilidades sociales son muy bajas. Cuando el PC es de 30 a menor de 45 es baja y el PC promedio es 50. El PC alto es de 55 a 70, el PC muy alto es de 76 a 99 y el PC mayor es de 75, mayor a 75 es un nivel alto. En este caso podemos interpretar que la persona de acuerdo al puntaje de los baremos califica con 45, lo cual nos indica que tiene habilidades sociales de características bajas, que en este caso es un criterio a nivel global. Pero ya hablándolo en cuanto a sus resultados generales y al tener una puntuación de 87, se puede observar que esta persona clasifica con un PC de nivel alto. En este caso también queremos mencionar que hicimos como pues una comparativa para poder realmente mirar factor por factor y ver qué tanto podía llegar a influir, en este caso, la situación, cómo esta situación expresaba ciertas características de la persona y los puntajes para poder hacer un análisis más crítico en cuanto a qué habilidades podía llegar a mejorar esa persona. Como lo podemos interpretar, esta persona que decidió participar y colaborar con el estudio tiene autoexpresión en situaciones sociales demasiado altas, lo cual pues le permite expresarse y ser más auténtica en diferentes contextos sociales, poder dar su opinión y su pregunta, sin pensar en el qué dirán. En cuanto a la defensa de los propios derechos del consumidor, hay conductas asertivas frente a desconocidos en situaciones de consumo. Para este caso, sí se expresa la inconformidad, se le da saber a la otra persona, sin embargo, no es algo que esté muy relevante en este caso y por eso puntúa de manera media. En cuanto a la expresión de enfado y disconformidad, hasta cierto momento la persona cuenta con la capacidad de expresar sus emociones y sentimientos. Sin embargo, cuando ve algo muy injusto o por evitar eso, el hecho de limitarse y evitar a sí mismo conflictos, pues puntúa de una manera baja, lo cual quiere indicar que esta persona expresa lo que siente, pero a veces se limita a decirlo por evitar conflictos más grandes.
En cuanto al ítem 4, se podía decir que esta persona sabe decir no y cortar interacciones de primer momento. En este caso se habla de la habilidad de decir, ya este vínculo no me interesa, no quiero mantener la relación y cortar, en sentido de decir no. Bueno, en cuanto a hacer peticiones y sugerir algo que se quiere, entonces el ejemplo era muy relevante en cuanto a decir que si en alguna ocasión a un amigo le había prestado cierta cantidad de dinero, parece haberlo olvidado, se lo recuerda, entonces la persona tiene esa capacidad de poder decir y asimismo sugerir cuando algo le pertenece. En cuanto a las interacciones con el sexo positivas, con el sexo opuesto, se ven intercambios positivos desde comentarios, cumplidos y actividades que buscan en general poder permitir que la persona se relacione socialmente con el sexo opuesto, en lo cual puntúa nivel medio. En este caso también hablaremos acerca de la validez, ya que el estudio permite identificar la validez de constructo, que es medida en este caso en aserción, cuando el- la escala o el test mide lo que pretende medir. Y en este caso, en la validez de contenido, en todos los ítems se podía encontrar información acerca del instrumento del autoinforme. Ya para finalizar, me gustaría concluir que la escala de habilidades sociales permite diferenciar los perfiles individuales, tanto puntuaciones bajas que actúan de forma no asertiva, de forma generalizada, otros con puntuaciones globales altas que se muestran como habilidades sociales en distintos contextos. Además, al disponer de las puntuaciones de las subescalas, como lo mencionábamos anteriormente, el evaluador puede detectar de forma individualizada cuáles son las áreas más problemáticas en un individuo concreto a la hora de tener que comportarse de forma asertiva. Esperamos que la explicación de esta escala haya sido de su mayor agrado y con eso nos despedimos. Muchas gracias.